sistema sincrónico es lo que Marx hizo en El Capital, aunque algunos piensan que era una visión histórica, pero no. El Capital es sincrónica, pero de todas las categorías del capitalismo. Pero él no negaba que hay una historia de la economía y hay otros sistemas históricos, y estos sistemas históricos pueden ser trabajados también, cada uno, como un sistema de categorías sincrónico. Este fue el debate entre Marx y Proudhon. Proudhon, en la filosofía de la miseria, hizo un análisis histórico, y Marx, en la miseria de la filosofía, lo criticó a Proudhon diciendo: usted está haciendo una historia, es decir, atravesando, pero no tiene una visión lógica del sistema. Y entonces hizo una descripción sincrónica, significa al mismo tiempo todo. Yo voy a hacer una descripción diacrónica, significa en el tiempo. Diacrónica significa dia a través de el cronos, el tiempo, y al mismo tiempo, cuando lleguemos al capitalismo, sincrónica en el capitalismo. De tal manera que valor de uso se puede dar en un sistema paleolítico, se puede dar en la Mesopotamia, se puede dar entre los aztecas y se da en el capitalismo. Quiere decir que el valor de uso tiene una historia, y cada uno de esos pasos, esa determinación, el sistema está formado por categorías, dice Marx. Cada categoría tiene como contenido una determinación. Estoy usando terminología estricta, no figurada ni mía, sino de Marx. Entonces, el valor de uso en el Paleolítico va a tener otra definición que cuando sea subsumida, por ejemplo, en un sistema tributario, o en un sistema esclavista, o en un sistema X, o en el capital. Que es decir, miren, interesantes, hay una historia de los sistemas, hay sistemas donde hay que descubrir su lógica, y en el fondo lo que nos interesa es descubrir el sistema, las categorías del capitalismo. Vislumbraremos alguna del socialismo real, pero para llegar ahí vamos a ir haciéndolo históricamente. Entonces, es una tarea metodológica compleja y no tan usual. No conozco casi ningún libro exponiendo este tema de esta manera. De tal manera que cada categoría se redefine en cada sistema histórico, que subsume la categoría en el sistema y le cambia su definición, o es decir, sus notas. De todas maneras, por ejemplo, si yo digo dinero, que es una de las categorías que vamos a ver, pero si yo tomo el dinero como dinero, esto sería como dinero. El tianguis azteca, que era un puñado de cacao, chocolate, que era la moneda entre los aztecas, no es lo mismo que ese dinero cuando va a ser subsumido en el capitalismo, que va a ser el dinero como capital. Va a estar subsumido en otro sistema más complejo y el dinero va a tener otra forma. Y entonces así va a acontecer en cada una de las categorías. Expliqué primero en la primera tesis valor de uso en referencia a un sujeto deseante y necesitado. Voy a usar al compañero, o le voy a pedir, tú vas a ser el borrador hoy. El que borra, en ese sentido. Borra todo.
hemos visto el sujeto de necesidades. Y el sujeto de necesidades, vamos a ponerle de necesidades, o el sujeto deseante, constituye a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es todas las cosas, en tanto posible, satisfactor de esa necesidad. O decir, mira las cosas como útiles o inútiles. Si tengo hambre, busco alimento. Si tengo sed, busco bebida. Si tengo frío, busco vestido. Si estoy inseguro, busco una cueva para protegerme o una casa. Quiere decir que constituyo la realidad desde mi intención, diría Husserl en la fenomenología, necesitante o deseante. Esa fue entonces lo que nos permitió entender la primera categoría de todas, cuidado, ya constituidas del trabajo vivo, que se llama valor de uso. Pero a su vez hay un sujeto productor, o si no queremos hablar de productor, un sujeto de trabajo, que es lo mismo. Pero entonces este constituye a la cosa como un producto posible, que a su vez ese producto, al fin de cuentas, va a ser un satisfactor, porque al no tener alimento, creo la agricultura y por la producción de alimentos tengo la satisfacción, que sí que el valor de uso está allí, pero esto es lo que constituye el concepto de valor en cuanto tal. Aquí. Estas son las dos primeras tesis. ¿Qué es valor de uso? ¿Qué es valor? Valor es objetivación de la vida humana en la cosa producida. La cualidad de la cosa, la cualidad física de la cosa, es una dimensión, pero el valor de uso no es la propiedad física de la cosa, porque una manzana, si no hay ningún ser vivo, mejor, si no hay ningún animal, porque la manzana es un ser vivo, no tendría valor de uso de alimento, porque no habría nadie que se alimentara de ella. Tiene cualidades físicas, pero solo para un ser vivo, la cualidad alimenticia de la manzana se hace satisfacción y es útil. De la misma manera, la manzana producida por el agricultor ahora tiene una nueva determinación, que era ser producto. Y como producto ya es objetivación del trabajo humano. ¿A qué nivel estamos? A nivel técnico o tecnológico. La relación sujeto-cosa o naturaleza es la relación técnica del trabajo. La técnica en realidad es un hábito que decían los griegos, un Aristóteles muy trabajado por Marx, que dice, la técnica es la razón que sabe usar las cosas para su fin. Entonces, la técnica es la virtud de la relación sujeto-naturaleza. Y eso ya en la época contemporánea es la tecnología. Y todavía no estamos en la economía. Esa es la tesis segunda. Vamos a la tercera de esta exposición. Va a ser el sujeto humano, va ahora a tener una relación con la cosa compleja, distinta. Y recién en este momento, más allá del sujeto técnico, va a ser el sujeto económico. Hasta ahora no hay economía.
el ser humano puede producir bienes en un clan y se lo distribuye entre ellos y no hay propiamente intercambio, dinero, nada de eso. Eso vendrá mucho después. ¿Qué es lo económico? Es una relación práctico-productiva. Y estas dos cosas, niveles, parecen simples, pero no lo son. Los griegos decían, Aristóteles, praxis kai poiesis heteron. La praxis y la poiesis. La poiesis, que viene también del griego, y de ahí viene poesía, significa lo fabricado. Lo fabricado es la relación productiva del sujeto de trabajo con la naturaleza o la cosa, la producción. Entonces, la praxis no es la poiesis. ¿La praxis qué es? La relación entre dos sujetos. Hasta ahora yo he hablado de un sujeto, pero este ya no. Este ya exige una relación entre sujetos. En el pensamiento semita, la relación de una persona con otra se decía cara a cara, como cuando el novio está ante su novia y le da un beso o viceversa. Eso en el cantar de los cantares se llama que me bese con los besos de su boca, una poesía. Esa es una relación práctica. O esta relación, pongamos que hubiera el maestro y el discípulo, es una relación pedagógica, es práctica. Pero si esto fue una asamblea, estaríamos todos siendo miembros iguales y sería una relación práctico-política. Entonces, la praxis supone la relación entre dos sujetos y no solo un sujeto que podría tener satisfacción. Pero sabemos que en realidad tanto el sujeto necesitante como el del trabajo, como el sujeto económico, tiene detrás a la comunidad. Siempre. Quiere decir, en realidad, nunca fue ni la satisfacción ni la producción solipsista. Siempre fue comunitaria. Pero ahora se va a descubrir lo que significa una relación práctica. Marx le va a llamar relación social. Entonces, la relación social son relaciones de dos personas. Y eso entonces va a complicar la cosa porque van a ver ustedes qué tipos distintos de posibles relaciones, para decirlo desde ya. Puede ser una relación de servicio y puede ser una relación, por ejemplo, de dominación. Y entonces esto va a determinar la economía. Ya lo haremos de a poquito. Lo que pasa es que además el sujeto es un yo. Y el yo, cada uno nuestro, no es como pensaba Descartes, yo pienso, luego existe. El yo es ya intersubjetivo. Puede decir, y Freud lo vio muy bien, yo nazco en una familia. Y la manera que como mi madre y mi padre me trataron desde que nací va a determinar mi subjetividad. A que yo soy una persona, por ejemplo, optimista o pesimista. Pongamos que mi madre no me quiso tener y llegué así como llegan tan. Y entonces dice, este niño que me hace perder tiempo y no me deja. Y el padre también puede decir lo mismo. El niño se siente no querido, ve la realidad hostil. Ufa, eso le va a marcar por la vida. Porque somos intersubjetivos. Lo interesante de Freud, que entendió que las primeras relaciones, padre, madre, hijo, hija, es muy determinante en la vida, porque somos un sujeto que es constituido por otros sujetos. Y entonces nuestro yo es intersubjetivo por una parte, desde dentro, de la conciencia inconsciente y todos nuestros recursos. Pero además somos miembros de una sociedad. Puede decir que subjetivamente somos intersubjetivos y objetivamente somos siempre miembros de una comunidad.
Y esas relaciones son prácticas. Y he dicho, hay posiblemente tres. Esto de paso usted lo puede leer en la Filosofía de Liberación, un libro chiquito del Fondo de Cultura Económica, en breviarios, donde explico todas estas categorías, sin las cuales no se entiende la economía. Entonces, la praxis es relación intersubjetiva, tres tipos. De género o erótica, varón, mujer y otras relaciones posibles. Pedagógica, maestro, discípulo, pero también sistema ideológico de una cultura y la cultura popular. Son muchas cosas lo pedagógico. O lo político. A nivel político es donde los participantes de la sociedad son iguales. La economía va a estar dentro de la política, va a ser dentro de la política un campo distinto con un sistema, pero no va a ser erótico, aunque cuidado, la economía también puede usar la erótica, porque ponen junto a un auto como propaganda a una muchacha, no tiene nada que ver, pero están jugando con dos deseos, tener al auto que se confunde también con desear la muchacha, lo cual es machismo, claro, propagandístico, pero para que veamos cómo se relaciona. Va a ser una relación práctica, político-económica la economía. Y estas van a ser relaciones prácticas. No es lo mismo ser un propietario privado, burgués, ante un obrero, que ser un señor feudal ante un siervo de la gleb, decían, de la espada medieval, un siervo, o un romano libre ante un esclavo, o un miembro de la élite militar azteca y aquellos que pagaban el tributo en regiones dominadas del imperio. Estas relaciones, un sujeto libre, propietario ante un obrero, esta relación práctica va a ser distinta a la que la feudal, distinta que la esclavista, distinta que la tributaria. Hay un ser humano trabajando con una pala. El ser humano trabaja una pala, es una relación técnica, pero ahora va a estar sobredeterminada por la relación práctica. No es lo mismo que trabaje la tierra un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo es propiedad del libre, y la pala también, y la tierra también. La explotación tropical del esclavismo en Morelos o en cualquier lado. No es lo mismo un siervo feudal que trabaja con la pala, pero él es un siervo de un señor feudal. El señor feudal no tiene propiedad del feudo. El señor feudal tiene gestión del feudo, no lo puede comprar ni vender. Si el señor feudal sale del feudo, perdió su poder, es nadie. Y si el siervo sale del feudo, se va a una ciudad y ahí van a hacer el capitalismo, pero dejó de ser siervo. Entonces, la relación social determina la relación práctica, técnica. La praxis, relación social, determina a la pala. La pala de un obrero capitalista es manejada de otra manera, no por el modo de manejarlo, sino por su estatuto, vamos a verlo, que la pala de un siervo feudal, que la pala de un esclavo, o la pala de un miembro de la comunidad azteca en este mismo Valle de México, ante la conquista. Entonces, están percatando que la economía va a ser no práctica solo como por ejemplo la política, ni solo técnica como la tecnología, sino que va a ser práctico productiva. Va a ser una relación más compleja. Va a ser la relación de un sujeto con otro sujeto, sujeto 1 y sujeto 2, pero a su vez
una relación con naturaleza tecnológica. ¿Por qué? Porque yo le voy a ofrecer a otra persona algo producido. Y entonces borramos todo. Recuerden estos tres sujetos, ¿eh? Espero que lo hayan representado en sus apuntes. De todas maneras, va a salir en el libro del siglo XXI. Marx dice, lo tecnológico todavía no es económico, pero es constitutivo de lo que va a ser económico. Y lo práctico tampoco es económico, sino cuando es práctico productivo. Y en ese cruce, la economía se transforma casi como la ciencia, ¿qué diría yo?, más compleja. Cuando ustedes ven los distintos tipos de ciencia, las ciencias básicas que se llaman física, biología, etcétera, son sujetos naturaleza. Están al nivel del conocimiento teórico, mientras que las ciencias sociales, casi todas, antropología, sociología, política, etcétera, son ciencias prácticas. El problema son relaciones humanas de un sujeto con otro sujeto, pero como a su vez son sujetos libres, incondicionados a un pequeño nivel, pero libres al fin. Sus relaciones son imprevisibles y entonces las ciencias sociales no van a ser tan exactas como las ciencias que se le puede aplicar meramente la matemática, no porque sean menos ciencia, sino porque su objeto es infinitamente más complejo y por lo tanto es más real, porque tener una visión de la física, de la realidad, es una abstracción. Solo tomo lo cuantificable, astronómico, físico de la cosa, pero no advierto cómo lo trabaja el ser humano en sus sistemas históricos, y eso es más complejo. Pero dijimos, esto es lo práctico, pero a su vez va a haber una relación práctico-productivo, porque va a haber una relación del sujeto con la naturaleza a través del trabajo que va a producir un efecto, y ese efecto va a ser un producto, pero este producto va a estar en alguna relación con el otro sujeto. Y entonces ya la cosa es más compleja. ¿Se va siguiendo? Es muy simple, todo se va complicando de a poquito, pero hay que entenderlo bien cada paso. La económica o la relación económica va a ser una relación práctico-productiva. ¿Y cómo constituye la cosa? Si el sujeto deseante lo constituye como deseado, la manzana, tengo apetito. Si el sujeto productivo toma a la cosa como producto, voy a producir una manzana, ¿cómo la toma la economía? La misma cosa va a tener otro sentido, va a decir Husserl en la fenomenología. Y Marx es un fenomenólogo total, antes de Husserl. De tal manera que yo dije, la cosa es satisfactor desde el deseo, es producto desde el trabajo. ¿Y qué es desde el sujeto económico? Es una mercancía. En un sentido muy lato todavía. Mercancía en el sentido de algo que yo he producido para el otro. Y esa relación con el otro, cuidado, puede ser de muchas maneras y no lo pensemos ya simplemente desde el capitalismo. Por ejemplo, ¿cómo planteaban este producto del trabajo los pueblos tupi-guaraní en el Brasil, que es lo mismo que los magallánicos en Chile, que los incas en Perú, que los chipchas en Colombia, o que los aztecas y los mayas en Mesoamérica? Todos esos pueblos tenían una visión y una comprensión de la relación económica con la naturaleza completamente distinta a la nuestra.
Voy a borrar esta vez yo. Porque hay un sujeto, uno, ya ahora económico, que se relaciona con otro sujeto, dos, ya económico. Tanto este como este, los dos desean y necesitan satisfactores, es decir, comer, beber, vestirse, pero también tener cultura y desarrollar su espíritu. Espíritu como funciones superiores del cerebro dentro del sistema neurológico. Este sujeto, por ahora, esta relación es la relación práctica que Marx va a llamar relación social. He dicho, en cada sistema es distinto. No es lo mismo ser un esclavo que ser un siervo, que ser un obrero asalariado o ser un ciudadano del sistema socialismo real, que no es un asalariado, pero veremos en su momento qué es, y por eso también hay un tipo de alienación. Entonces, un sujeto va a trabajar la tierra, y entonces digo, trabaja, y trabaja la naturaleza. El trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo. Una M. Ese es el materialismo de Marx, que además se relaciona al hecho de que este sujeto y este sujeto son sujetos vivos, porque si no fueran, en otro sentido de un chiste que dice, le preguntaron, señora, usted tiene 11 hijos. Sí, dice, y todos vivos. Mire, unos vivos y otros tantos, pero todos comen. No en ese sentido de vivos, sino de vivos realmente que no hemos muerto. El sujeto de satisfacción es un sujeto vivo. El sujeto de trabajo es un sujeto vivo que constituye a la naturaleza como materia de trabajo para producir un producto. Y ese producto va a ser consumido o por el que trabaja, y lo voy a poner así, para que se vea que puede ser o no puede ser. Y en su momento voy a hablar, puede haber un excedente, lo voy a poner así, que puede ser manejado por otro sujeto. Y ahí ya tenemos la complejidad de un sistema, pero en el neolítico, no todavía en el paleolítico. Es decir, esto es más complejo de lo que quiero ir avanzando. Pero vean ustedes entonces, el sujeto económico, que son ambos, constituyen la realidad como materia, y entonces Konstantinov, aquel teórico ortodoxo del socialismo real, decía, ¿qué es primero, el sujeto o la naturaleza? Si digo el sujeto, soy idealista. Si digo la naturaleza, soy materialista. Este Konstantinov no había leído Marx, y sin embargo fue leído por el PC, Partido Comunista, desde la tercera internacional, tremendo, ¿no? Y la segunda. No, Marx no dice, ¿quién es primero, la naturaleza o el sujeto? Marx dice, primero es el sujeto, porque es el sujeto que por su trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo. ¿Se entiende? Y dice, a mí no me interesa la naturaleza como naturaleza. Cuidado, no es que esté contra de la ecología, sino en la economía. Porque debe ser, ya lo dije 2 veces, alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. La naturaleza como... Lo que le interesa a Marx es la naturaleza como objeto del trabajo. Y por lo tanto, ¿qué es primero? ¿El sujeto de trabajo o la materia de trabajo? Sin sujeto de trabajo hay naturaleza, pero no materia de trabajo. Lo primero es el sujeto y después la naturaleza.
invertimos a Konstantinov. Konstantinov era una ideología estalinista que ya voy a criticar en su momento. Nada que ver con el materialismo de Marx. Materialismo de Marx dice, la vida es la materia, el contenido de todos los actos y constituye a la naturaleza a su vez como el objeto de esa vida, por el deseo, por producir el objeto para poder consumirlo y ahora para en la comunidad relacionarme. Lo que está detrás de todo, sí, me animo a decirlo, es una metafísica de la vida. Y esto tiene dos grandes tomos. Michel Henry, un gran autor que muestra cómo el fondo del pensamiento de Marx es el sujeto viviente, la vida como última referencia, y no en cambio la materia osca física, todo es un gran cascote. Si todo es un gran cascote, prefiero la idea de Hegel. Al menos que todo sea idea, sería fantasía, arte, espíritu, es más entretenido. Mire si todo es una materia física bruta. No, el materialismo es antropológico, económico, que constituye desde el sujeto la naturaleza como materia. Mucho cuidado, no es ni siquiera un humanismo, es una antropología, ya van a ver ustedes. Los tupi guaraní tenían todo ese sistema. Eran comunidades que llegaron 2000 españoles allá por Santa Catalina, entre Brasil y el Paraguay, y podían hospedarlo y darle de comer durante muchos días. ¿Cómo lo hacían? Porque tenían reservas de sus excedentes. Pero el sentido de todo este sistema económico tomaba al producto no todavía como mercancía del capitalismo, sino algo previo. Miren cómo lo tomaba. Para entenderlo habría que volver a México. Parece que Macehual, entre otras cosas, significa el agradecido. Hola Macehual, decimos nosotros. El agradecido a los dioses por haberme dado la vida. Puede decir que entre los aztecas y Marx hay una misma ontología de la vida. Y los dioses dan la vida metafóricamente, y Marx muestra que es el punto de partida, pero hay coincidencia. Y entonces, el ser humano no merece la vida, por la merece. ¿Cómo yo podría merecer la vida antes de nacer? ¿Cómo yo podría merecer ser viviente antes de nacer? No puedo merecer la vida. La vida se me dio. ¿Me lo dio mi madre? Más o menos. Porque mi madre dice también, los médicos miren qué falta de respeto, dicen el producto, el feto. Y la madre dice con toda razón, yo tengo derecho a lo que llevo en mi vientre, pero cuidado, esos productos, sí, y si nace sin oreja, ¿se le puso la oreja o se olvidó de ponérsela? Algo aconteció en mí. Y cómo anda en la cadena genética, y es porque la vida me ha producido. Entonces ellos tenían conciencia de que somos deudores de la vida, a la vida. Y eso significa más igual, deudor. Entonces, cuando yo produzco un producto, es mi creación. ¿Qué le pago yo a la vida? El haberme dado la vida. Si yo vendo, el otro me paga y quedamos 1-1 y sigo siendo deudor. Los tepi guaraní y los aztecas pensaban que la única manera de pagar a los dioses el don de la vida era dar el producto del trabajo como ellos recibieron la vida, como un todo.
gratis. Solo si yo doy a otro gratuitamente, pago la deuda con los dioses. Y eso hace una economía completamente distinta. A tal punto que entonces todos trabajan la tierra en comunidad, los tupis guaraní, sin ningún dominador, sino la comunidad produce y el excedente lo distribuye y todos viven y acumulan colectivamente. Los jesuitas y franciscanos en el fin del siglo XVI tomaron ese sistema y organizaron lo que se llama aquellas reducciones jesuíticas, donde todo estaba en común, eran comunistas, donde todas las cosechas estaban en común, donde elegían ellos a sus dirigentes. Eso no lo inventaron los jesuitas, lo inventaron los tupi guaraní indígenas. Y debo decir que esto aconteció desde 1605 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Y de aquí los jesuitas escribieron en alemán, en sueco, en ruso, en polaco, porque había muchos jesuitas de muchos países. Yo he colectado 40 trabajos de cómo eran las reducciones jesuitas en América. De ahí lo leyó Babeuf, de ahí Montiel, y los primeros que inspiraron el socialismo utópico en Europa y del cual salió el socialismo. El primer capítulo no escrito del socialismo moderno fue escrito por los indígenas latinoamericanos en las reducciones jesuíticas del Uruguay, de Mojos y Chiquito en Bolivia, de California y todo esto. Ellos tenían un sistema en donde lo que se producía era un don y entonces se repartía en la comunidad. Nadie se le imaginaba poder comprar o vender. Y a la madre tierra, a la tierra, la naturaleza, ¿cómo le voy a vender si es mi madre? Como si vendiera a mi padre. No puedo. Yo soy un don de esa naturaleza y mi producto es un don. Son unas economías distintas que realmente se denomina una economía de la reciprocidad. Pero lo dejo ahí porque esto también se transforma en una especie de marco teórico y utopía futura que nos muestra que la humanidad puede hacer esas cosas, pero no es tan fácil, y sobre todo cuando es un sistema internacional. Pero no avanzo más. Ese producto puede ser un don. Yo también puedo regalar una flor. Produzco flores y se las regalo a un amigo. Vender o comprar es un modo de relacionar entre personas el producto del trabajo. No el único ni el mejor, a veces el más eficaz, históricamente, porque hace posible instituciones. Pero instituciones que se fetichizan y que vamos a ver las consecuencias. Entonces, podríamos quedarnos hablando largamente. Hay un buen trabajo de uno de nuestros teóricos latinoamericanos que se llama Raceto y tiene una obra que se llama Economía de solidaridad. Entonces le quiero leer dos textos pequeños en este sentido. Dice Raceto, en las donaciones, los sujetos de relación son personas cuyos objetivos y motivaciones importan al otro. ¿Estamos? Cuando yo dono algo, hay dos personas, uno da y el otro recibe, que se reconocen recíprocamente como donantes y beneficiarios de los bienes económicos, y estos se presentan en su materialidad concreta y particular como el valor de uso. Yo le regalo una cosa con valor de uso, un alimento. Bienes cualificados por su utilidad, ya lo sabemos.
Nos interesa aquí analizar el tema con el solo propósito de mostrar el camino por el cual es posible superar el concepto de donación respecto a la teoría de los intercambios. Las cosas se intercambian, pero se podrían donar. Aunque sea como hipótesis, ya me cambia un poco el sentido de qué pasa en la relación intersubjetiva con los productos de nuestro trabajo. Claro que si ustedes toman, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel, cuando comienza el primer capítulo, ustedes creen que Hegel está hablando del ser humano en general. No, está hablando ya de un sujeto capitalista y cree que es la humanidad. Y entonces la pretensión de Hegel es que Europa es universal y niega las otras culturas. Entonces, para Hegel, la primera relación de un sujeto con la cosa, él dice, es poseerla. ¿De acuerdo? Yo poseo en el sentido que la tomo en mi mano, besitz, en alemán, a la manzana. Pero una cosa es tomarla y consumirla, pero otra cosa es tener derecho privado sobre ella. Porque privado significa que privo a un tercero de tomar la manzana. O decir, niega a los otros y niega a la comunidad. Entonces, yo puedo tomar la manzana y poseerla en común y consumirla con todo derecho, y no he excluido a nadie, sino he alimentado a un miembro de la sociedad. Entonces, el concepto de donación va a ser mucho más amplio que el concepto de posesión y propiedad de la modernidad. Hay un libro de Giorgio Agamben, lo cito porque es uno de los mejores filósofos vivos y muy sugestivo, interesantísimo. Giorgio Agamben, que se escribe un libro enorme sobre una disputa en la época medieval donde una comunidad religiosa se propuso usar los bienes sin que se relacione el sujeto humano con ellos en la relación de propiedad. Pueden decir, querían usar las cosas sin derecho a la propiedad. Y entonces el uso era común. Y Agamben estudia ese caso, que son los franciscanos. Los franciscanos lucharon teóricamente, Boaventura, Escoto y grandes teóricos, para justificar la posibilidad de la comunidad de usar los bienes sin propiedad por su posesión común. Pero al fin fueron avasallados, porque la modernidad les exigió que a un bien, que el producto, tiene que haber alguna propiedad privada que excluya a los otros. Esto ya lo veremos despacio, pero desde ya quiero decirles que el producto como don es el fondo. Miren, los Tupi Guaraní invitaron a los españoles a trabajar en el campo para recolectar la cosecha. Y los españoles aceptaron porque se apropiaban de la cosecha también y participaron. Y los indígenas decían, estos ya están, permítanme, agarrados. Porque si han participado en la cosecha, el año próximo van a tener que participar en la producción. Van a tener que trabajar con nosotros para tener una nueva cosecha, porque eso es lo que se debe. El que come, produce. Los españoles el año siguiente no querían nada participar, más lo metieron a las encomiendas y lo explotaban para que trabajaran. Y entonces los indígenas dijeron, esta gente es injusta, esta gente es irracional. Participó en la cosecha, pero no participó en la producción. Su economía era más humana que la moderna que se iba gestando. Fantástico. Y para trabajar.
O es decir, la donación está detrás, la compra y venta va a ser algo que se va a imponer como una institución histórica dentro de la evolución de la humanidad. ¿En qué momento? Ya veremos, porque no es tan simple y estoy haciendo la historia. Estamos todavía al nivel de los clanes, de las tribus, sin mercado, sin dinero. Están todavía produciendo y repartiéndose los excedentes en la comunidad y hay un sistema que yo voy a llamar equivalencial, porque cada uno recibe equivalentemente su trabajo. Marx propuso en la crítica al programa de Gotha como un ideal. Cada uno recibirá según su necesidad. Bueno, en todos estos pueblos, cada uno recibía según su necesidad. Y no era ninguna utopía, era un sistema empírico. Pero después eso va a ser completamente destruido en toda la historia nuestra. Bien, la tercera entonces ahora categoría de la que habla esta tesis, la vamos a llamar con Aristóteles, ¿me borras? Valor de cambio. El valor de cambio va a ser el tercer tipo de valor, o mejor, la tercera determinación del concepto de valor. Determinación es característica, contenido, concepto. Entonces el valor, vuelvo a repetir, en tanto producto, es su productualidad, trabajo. En tanto el valor es satisfacción a una necesidad, es valor de uso. El trabajo constituye al valor como valor. Ahora vamos a ver la tercera manera. El sujeto económico va a transformar a la producto del trabajo como intercambiable. Intercambiable. Y lo voy a escribir en alemán para que vean la complicación. Austausch, bar, kai. Estos alemanes son largueros y esta es una palabra. Aus significa in. Tauschen significa cambiar. Bar significa cambiable. Y kai lo abstracto. Entonces, la tercera determinación del valor es la intercambiabilidad del producto. Tal cual lo dice Marx. Nunca lo leí en ningún marxista. Cuando lo vi dijo, ¡uy, qué palabrota! Bueno, intercambiabilidad. ¿Qué significa? Yo hago el zapato porque soy zapatero. Pero voy a tener que cambiar mi zapato con el agricultor que produce maíz para comer. Entonces, lo produzco para intercambiarlo. Si yo usara el zapato para ponérmelo, entonces no sería intercambiable. Y eso es lo que pasaba en los clanes del Neolítico. El capitalismo es el modo más desarrollado y todavía el socialismo real y después en crisis. Pero estamos como en el primer sistema, el clan. En el clan hay valor de uso y también hay valor, hay trabajo, producción y todos se lo distribuyen. No hay excedente gestionado por una élite, sino que es justo equivalencial. Pero ya con el valor de cambio, va una comunidad a tener que entrar en contacto con otra. Y entonces, al entrar una comunidad en contacto con otra,
entonces le va a tener que dar ciertos bienes y la otra le va a dar otro tipo de bienes. No es Juan y Pedro, sino un pueblo y otro pueblo. No es como Adam Smith, un individuo que intercambia. Eso es una abstracción ya del sistema capitalista inglés existente. Pero históricamente el intercambio se dio entre clanes o tribus, aún entre familias. Miren, mucho la no relación de la generación procreadora, padre-hijo, con sus hijos, parece ser que en el intercambio entre familias intercambiaban sus hijos e hijas. Y entonces no los tocaban para que tuviesen valor de cambio. Y esto fue entonces un tabú originario de la humanidad en que los padres no tienen relación con los hijos. Permitimos cierto intercambio. Entonces, la intercambiabilidad va a ser la nota propia del valor de cambio. El valor de cambio surge entonces después del valor de uso y del valor, porque es el poner dos mercancías enfrentadas. ¿Y qué es valor de cambio? La posibilidad de una mercancía de entrar en relación con otra. Mercancía 1 entra en relación A con la mercancía 2. Y la mercancía 2 entra en relación a la mercancía 1 en la relación de vuelta. En su momento voy a explicar que el fetichismo es creer que el valor de uso, o mejor, el valor de cambio de cada mercancía reside en la cosa. Pero no es posible, porque el sujeto de trabajo produjo el zapato, pero necesita comer. Y en cambio, sujeto de trabajo 2 es un agricultor que le da de comer. Entonces, en realidad no se cambia el zapato por el maíz, se intercambia la capacidad productiva de zapato de un ser humano que necesita comer por la necesidad del otro ser humano de tener zapatos y a su vez ser un agricultor. Entonces, los sujetos son la última instancia de esta relación y no las mercancías. El capitalismo va a hablar de intercambio de mercancías y se va a olvidar de los sujetos. Eso va a ser el fetichismo. Es una obnubilación cognitiva teórica y toda la ciencia económica que se enseña en gran parte de nuestras universidades en México y qué decir en Harvard, Yale, Princeton, Berlín, Londres, está todo dentro del fetichismo, porque se ha olvidado de los sujetos que son los que producen y los que necesitan. Vamos a ver de a poco. Aristóteles, se los recomiendo, el primer capítulo de la Política, escribe un clásico tratadito de economía. Oikos significa casa, lo doméstico. Nomos, la ley, un tratado. Entonces Aristóteles, ahí de una manera genial, con gran capacidad analítica, que Marx cita continuamente. Marx, diría yo, es aristotélico. Y en el Capital los ejemplos que pone son los de Aristóteles en la política. Así que no crean que se puede estudiar un pensador contemporáneo sin tener una vasta cultura para entender a fondo la historia. Aristóteles entonces dice, no es lo mismo el valor, eso es una palabra griega, acción. Acción significa valor o valioso. Acción es una palabra griega. No es lo mismo el valor que el calzado tiene en su función de calzado que el valor que el calzado tiene en su función de intercambio por otros bienes. Y entonces a uno le llama valor de uso
y al otro le llama valor de cambio. Por supuesto que en Atenas de la época había valor de uso, valor de cambio, y era una economía con salario. Y mira lo que voy a decir, había plusvalor. Y había bolsones de capital, y no era el sistema capitalista. Cuando un maestro en Atenas reunía un grupo de esclavos o de libres y le pagaba un salario a los libres, a los esclavos no, y ese jarrón lo vendía en Egipto y sacaba ganancia, esa ganancia de ese fabricante en Atenas era plusvalor, pero era una parte insignificante de el campo económico ateniense, de un sistema que en gran parte era esclavista, y esto eran pequeñas cosas. Había capital, pero el sistema era esclavista. Cuando ese sistemita chiquito acá se haga el grande, tendremos el capitalismo. Quiere decir que también capital empezó allá hace 5.000 años, pero todavía no como el subsistema que llega a ser sistema hegemónico dentro del mundo económico. Miren que estoy usando palabras analíticas. Yo cuando hablo, todas son categorías. Cuando digo campo económico, no digo sistema económico. Porque el sistema económico del esclavismo en el campo económico de Atenas. El campo económico es todo lo económico. Y hoy hay muchos sistemas, aún de autoproducción en algunas comunidades indígenas, que en ese caso son pequeños sistemas de autoproducción y autoconsumo dentro del capitalismo, que es el sistema hegemónico. Sistema. Quiere decir que el campo económico de México es capitalista, pero hay pequeños bolsones antiguos que hay que mirarlos con mucha atención, porque no vayan a hacer que tenga cualidades que nos puedan permitir en el futuro repensar todo. Es como las hierbitas que por ahí sanan la fiebre, y ahora ya las transnacionales mismas quieren patentar a las hierbitas para poder ellos reproducir la capacidad de salud de una hierbita tradicional, de un chamán de una comunidad. Lo mismo en la economía. Puede haber relaciones económicas que decimos primitivas, pero que son utópicas futuras todavía, porque nos están dando ideas de cómo podría ser la economía de otra manera. Por eso no hay que dejar que desaparezcan, sino más bien estudiarlas y potenciarlas. Bien, oikos nomos significa las reglas de la producción en la casa para Aristóteles, y para Hegel significa, miren qué notable, lo que les estoy diciendo no está muy advertido. En la lógica de Hegel, la primera determinación del ser es la cualidad. Y Marx dice, esto es el valor de uso. La segunda determinación del ser, del ente, es la cantidad. Yo además tengo que ser aquí malabarista. La cantidad. Se me está cayendo. Ay. Y eso es el valor de cambio. Miren qué notable. Pero después vamos a ver que la tercera determinación del ser en Hegel va a ser la medida, la relación de la cantidad con la cualidad. Y eso va a ser otra categoría, pero todavía no. Vamos a pensar un poco en qué consiste entonces el valor de uso. Perdón,
de cambio. La cosa aparece en el intercambio como posible de relacionarse con otra cosa. Si no se relaciona con ninguna, no tiene valor de cambio, porque no es una nota sustantiva de la cosa, sino puesto en relación. Y eso no se imagina qué problema le causó a la economía clásica, y por fin la descartaron porque era demasiado complejo para ello. Pero es evidente que si una mercancía se relaciona con la otra, va a tener una cualidad cuantitativa en realidad con respecto a una y ella con respecto a la otra. Y si yo no tengo relación, pues ninguna de esas dos cualidades aparece. Marx, dije, era un genio de la relación. El valor de cambio es un valor que aparece en la relación de dos mercancías. Y a su vez, por supuesto, en la relación de dos sujetos en una determinación social. Relación de relaciones relativas. Eso es la dialéctica. Y entonces hay que aprender a pensar, vuelvo a repetir, no hay madre sin hija o hijo. Porque si no tiene hijo o hija, es una mujer, pero no es madre. Pero teniendo una hija, la definición de madre incluye a la hija. Y la definición de la filiación supone la madre, que sí, que el concepto de madre está religado al otro. Y eso es lo dialéctico y lo relativo. Valor de cambio es un concepto dialéctico que religa dos cosas producidas, pero en el intercambio. Y en el intercambio de la comunidad misma o entre comunidades. Y entonces miren cómo es. Cuando las comunidades van creciendo en la historia, pongamos hace 10.000 años las primeras ciudades, que era un grupo de gente que se reunía con dos grandes revoluciones tecnológicas. La agricultura, que yo siempre digo, miren lo que hace la agricultura, racionaliza el parasitismo vegetal de la especie humana. Somos parásitos. Si yo pongo mi mano al sol, no se produce el proceso fotosintético. El ser humano no puede producir materia orgánica de lo inorgánico. Y entonces somos gusanitos que se comen las hojas. Parásitos. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos tener más dignidad que parásito vegetal. Y eso se racionaliza. Y en la agricultura ponemos a los mejores vegetales para nuestro uso, que decir que en la relación con nosotros y no en sí. Pues decir, en la naturaleza no había tanto maíz en México. Había poquito, había algunos bolsones de lugares con maíz, pero cuando el ser humano vio que era tan útil, parece que es el único vegetal que existe. Pero el pastoreo racionalizó el parasitismo proteico. Necesitamos proteína. Y entonces nos comemos a los animales. ¿Y por qué no lo comemos? Porque los primates en el África oriental, el África oriental por Kenia, eran primates en las selvas, pero se les secó las selvas, pobres primates. Y entonces tuvieron que empezar a descender al suelo, no tenían árboles, y se tuvieron que poner de pie, que les costaba, cambiaron la musculatura, etcétera, y empezaron el Homo erectus. Pero ya no había selva, y entonces los primates comen mucha hoja. Usted ha visto, los orangutanes se la pasan comiendo hojas y ramas, en el Animal Channel. Ya no había. Entonces el ser humano empezó a comer lo que tuviera enfrente. Comió vegetales, comió animales, comió insectos, omnívoro. Comemos lo que tenemos enfrente. Bien, esto fue la agricultura
y el pastoreo. Eso permitió el surgimiento de las ciudades, porque entonces tenía alimento a la mano cerca y tenía el animal cerca y no tenía que estar como el cazador buscando los animales o buscando raíces como los plantadores u otros. Y el ser humano tiene, claro, muchas necesidades, justamente comer. Entonces hay que producir comida, beber, hay que tener agua. No hay ninguna ciudad que no tenga agua próxima, junto a un río, junto a un canal, algo, pero hay agua. Si no hay agua, no hay ciudad. Y así entonces todas las necesidades empezaron a ser cubiertas por sujetos de trabajo que se especializaron en un producto que satisfacía una necesidad. Y el ser humano tiene inmensa cantidad de necesidades, tiene inmensas necesidades satisfactorias. Pero en vez de encontrarlo en la naturaleza, y eso imposibilitaba la concentración de miles de personas en un lugar, hizo que la propia ciudad empezara a producir todos los satisfactores para las necesidades de miles de personas. Según la historia hasta ahora, pero ciertamente habrá otros lugares, cuando se une el Éufrates y el Tigris, allá en Irak, el pobre Irak, que los bárbaros del siglo XXI han destruido, el lugar más sagrado de la humanidad. Allí donde se unen junto a el Índico, parece que surgieron hace 8.000 años las primeras ciudades. Y Sahagún, cuando describe los tipos de trabajo que había en el imperio azteca, llega a describir 360 distintos tipos de trabajo, lo cual suponía 360 productos que cumplían con 360 necesidades de los habitantes. Entonces, esto se plurifica. El sujeto de trabajo produce muchos productos porque el sujeto deseante tiene muchos deseos o necesidades. Y entonces surgen muchos productos en la división técnica del trabajo. Y entonces ninguno puede producir todos los bienes que necesita para su vida. Y más, ya me especialicé en una cosa, soy guerrero. Y bueno, ese ya no es zapatero, ni es comerciante, ni pinta códices, ni es agricultor, y no es todo lo demás, sino solo eso, guerrero. Claro, cumple su función política, pero hay otros. Entonces, a la pluralidad de necesidades va a haber la pluralidad de adquisición de técnicas, la pluralidad de bienes y la necesidad del intercambio, porque cada persona necesita, en el caso más privilegiado, esos 360 objetos que producen 300 distintas técnicas que por la división del trabajo es altamente desarrollado, porque ya no es la vida tan primitiva de un habitante del Amazonas, cuidado, que vive en una sociedad de abundancia, que trabaja muy poco y se la pasa recordando sus mitos y danzando. Y ustedes dirán, qué primitivo, mire. A ver, un autor alemán, Best, dice una vez, estaba yo en la playa y encontré uno tirado en la hamaca. Él no dijo, bueno, hay hamaca en Alemania, pero entre nosotros. Y le dice el otro ciudadano que hace turismo en la playa, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy descansando. Pero en vez de descansar, usted podría hacer algo más. Sí, yo soy pescador. Podría poner otra barca, podría hacer una compañía de pesca y usted sería rico. Ah, sí. Y después, bueno, pero usted siendo rico podría y va haciendo todo. Pero al fin, tanta riqueza y tanta, llega. Y usted podría ser feliz y vivir de la renta. Entonces el otro le dice, pero si yo ya estoy. O es decir,
la subjetividad en las culturas paleolíticas son culturas de la abundancia. Están desnudos en el Amazonas, los indígenas. Y sin embargo, Lévi-Strauss, gran antropólogo francés, se pasó años con los Tupi guaraní del Brasil. Escribió tomos y tomos sobre el estructuralismo, cambió la metodología de antropología sobre indios que ni casas tienen en el Amazonas y que ningún brasileño además había estudiado, como nosotros tampoco estudiamos a nuestra gente. Tuvo que venir un francés para invitar y descubrió que los Tupi guaraní tenían inmensa cantidad de mitos. Y esos mitos explicaban cada instante de la vida. Y esos pretendidos indígenas primitivos saben lo que es nacer, saben lo que es morir, saben lo que es el amor, saben lo que es el matrimonio, saben lo que es la madre tierra, saben lo que es la eternidad. Cosas que ninguno de nosotros sabemos. Si yo le pregunto, ¿cuál es el sentido de la muerte, compañero? Algunos dirán, lo voy a estudiar después. Y si se lo pregunta a un médico, tampoco lo sabe. Ellos sí. O decir, cuidado, los saberes populares tocan fondo, pero eso no era el tema. El tema es que hay división del trabajo. Pero para intercambiar los bienes, tiene que haber una igualdad. O es decir, ese es el tema de la justicia. Decían los latinos, justitiam est ad alterum. La justicia es con respecto al otro. Que sí que tiene que haber dos términos siempre y comunitarios. Pero, a su vez, yo voy a intercambiar X por Z, pero deben tener igualdad. Porque si yo cambio un pollo por una casa, pues uno es un vivo y el otro es un tonto. Porque realmente el pollo X es mucho menos que el valor de la Z casa. Y eso no es un intercambio. El intercambio se tiene que hacer entre términos de la relación de igualdad. El gran tema de la economía antes de Marx era cómo determinar el criterio de la constitución del intercambio como igualdad, lo que los griegos llamaban to ison, que significa, me habían asegurado esto, pero como yo lo moví, rompí el aseguramiento para hacer. To ison es lo igual, lo equitativo. Entonces, uno tiene que ser igual al otro. Y ahí entonces empieza toda una dificultad, porque vamos a intercambiar entre dos cosas que tienen valor de uso cuando es puro trueque, por ejemplo, en el tianguis. Pero cuidado, el tianguis y el trueque y el cacao ya significa una economía neolítica sumamente desarrollado. Entre eso y nosotros ya no hay casi diferencia, porque iguales. ¿En qué pueden ser iguales? Y ese, porque esto no es tan simple, va a decir, pero lo va a decir desde un punto de vista que creo no se ha puesto la intención de la reflexión. Va a ser una reflexión antropológica, ética, y no humanística, como algunos llamaban, Althusser o Gondra a favor. Marx no estaba con el humanismo, estaba con una antropología ética. Si el valor es objetivación de vida, yo voy a intercambiar con el otro tanta vida como yo puse con la objetivación de su vida. O es decir, no voy a intercambiar meramente zapato y maíz en su valor de cambio abstracto. No, voy a intercambiar la vida que puse en el zapato con la vida que el otro puso en su maíz. Claro, el valor, ¿cómo lo mido? Ah,
Entonces, la pregunta es medida. Bueno, esa es la tercera determinación del ente en Hegel. La medida más. La medida, en alemán, más. La primera determinación, el ente tiene una cualidad. La segunda tiene una cantidad. La tercera, la cantidad mide la cualidad. Me lo puede levantar. Si no, pierdo tiempo. Pero, ay, ¿por qué no? Por favor, los organizadores, ¿cómo hacemos? No, pero si tiene que estar. Tiene que estar más arriba. Bueno, eso es técnica. Sí. Ahora, pero tómalo, pues se te va a caer. Digo esto porque Marx va a seguir la lógica de Hegel a pie juntillas. Y sin embargo va a haber un momento de ruptura y ahí hay que ver qué significa la inversión. No tiene nada que ver con el idealismo y el materialismo. Que Hegel sea idealista y Marx es materialista es una terabulada, diría Marx. Hegel en la teoría de la naturaleza es completamente materialista, todo es materia. Y después todo es idea porque el creador es pura idea. Pero entonces no es fácil criticar a Hegel. La crítica de Marx va a ser muy distinta y la voy a situar en un momento muy preciso. Y debo decirle que soy casi el único que sostiene esto. Entonces ustedes tendrán que estudiarlo y refutarlo. Pero después de trabajar bien a Marx. Entonces, Hegel dice, y repito, la primera determinación es la cualidad. Marx dice valor de uso. Hegel dice, la segunda determinación es la cantidad. Marx dice valor de cambio. Y la tercera determinación es la medida de la cantidad sobre la relación, que es sobre la cualidad. Significa más o menos cualidad. Cuando digo más temperatura o menos temperatura, estoy cuantificando la cualidad de la temperatura. Y entonces eso se llama la medida, porque digo, hay más temperatura y esa es una medida y menos temperatura es otra medida. ¿Cuál es la medida entre la cosa producida 1 y la cosa producida 2? Que los dos tienen valor de uso y en la relación los dos tienen valor de cambio. Y solamente en el cambio tienen valor. ¿Quién puede establecer la medida? ¿Cómo puedo intercambiar un zapato con una casa? ¿Puedo? Sí, pero entonces tengo que decir, no sé, cualquier cosa. 10.000 pares de zapatos es una casa. Pero ustedes ven cómo estoy cuantificando para llegar a la igualdad. Y bien, ahí surge la nueva categoría. Es la categoría de dinero. La categoría de dinero es la medida del valor de cambio sobre el valor de uso. Cuidado, el dinero no es primero un dinerito actual. Ni siquiera el cacao, aunque sí ya. El cacao tenía valor de uso y es el chocolate. Es la única cultura en el mundo que le pone sal al chocolate es México. ¿Por qué? Y porque es el inventor del chocolate. Todo lo demás le pone azúcar. Pero aquí el mole es mexicano, porque es antes de la modernidad. Es una contribución a toda la humanidad del chocolate. Y ese chocolate era empuñado la medida de todos los bienes que se intercambiaban en el tianguis, que era el mercado. O es decir, el mercado es el lugar donde se intercambian los productos útiles del trabajo.
Y eso es antediluviano, diría Marx. Viene hace 8.000 años. El mercado capitalista es muy particular. El socialismo pensó eliminar el mercado en algunas ideas y falló. No podía. El mercado es necesario. Veremos después. Eso fue uno de los errores utópicos, y la utopía es peligrosa porque hace que un sistema por último se derrumbe por ineficaz, por no factible, por ingobernable. Es lo que pasó a la Unión Soviética en 1989. No fue cualquier cosa, fue el derrumbe de errores. Entonces hay que ver que el intercambio exige igualdad. Esta igualdad se debe expresar en el valor de cambio y a su vez necesita una medida para que se pueda realizar ese intercambio. Eso se llama el dinero. ¿El dinero qué es? Es en el comienzo una cosa más producida útil que tiene a su vez una función dentro de la sociedad. Era, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre. En casi todas las culturas neolíticas, pongamos el oro. El oro es él mismo un producto que se trabaja en las minas. Y la plata también, la plata de Zacatecas o de Huancavelica en el Perú. En el siglo XVI de América salieron 20.000 toneladas de plata que fueron a volcarse al Mediterráneo y terminaron en China, produce una devaluación mundial de la plata. Los países árabes entraron en crisis porque se les devaluó su moneda por la plata americana y entraron en crisis. Y a su vez el sur de la Sahara, que producía oro para el Mediterráneo, se moría de hambre. Tomó sus campesinos, los puso en la costa, se los vendió a los negreros portugueses, ingleses, franceses, holandeses. Los africanos tomaban a los campesinos de otros pueblos y los vendían de esclavos. Y nació el esclavismo. Una hecatombe económica por la plata americana en todo el África, en toda Europa, y fue a parar a China nuestro plata. Lo que no quedó en los templos, se lo llevaron. Entonces algunos dicen, estos templos, qué horrible. Miren cuánto oro, cuánto les robaron los indios. Yo por ahí digo, por suerte dejaron eso porque todo lo demás se lo llevaron peor. Se lo robaron y no quedó ni el templo. Por lo menos ahora podemos mostrar la belleza de una cultura colonial. El mercado no es el problema, es el tipo de mercado. Pero algunos creyeron que era el mercado. Y otros creyeron que el problema era el dinero. Y entonces Proudhon dice, vamos a eliminar el dinero. Y entonces Marx en los Grundrisse se ríe de Proudhon. Porque dice, usted va a eliminar el dinero. ¿Y qué va a hacer? Bonos horarios. Yo voy a comprar un kilo de tortilla por 15 minutos de trabajo. Y un pan de zapatos por 4 horas de trabajo. Y una casa por 1.000.000 de horas de trabajo. Bueno, dice, en el fondo cambió el dinero por el bono horario, es lo mismo. Además, el peligro sería que quién determinaba el precio. Y él dice, tendría que ser entonces ese banco el papado Vaticano, papado de la producción y la distribución. Y eso es lo que va a hacer la Unión Soviética. Marx tiene textos explícitos en contra de la eliminación del dinero. No, no se puede eliminar, pero una cosa es el dinero en el tianguis, cacao, otra el dinero en el feudo, otra en el esclavismo, otra en el capitalismo, otro en el socialismo y otro en una sociedad que tenemos que comenzar a vislumbrar. Pero habrá dinero, porque si no es imposible la distribución de los productos del ser humano. Los problemas se encuentran a otro nivel. No en la eliminación del mercado ni del dinero, sino en una redefinición y regestión de todos esos aspectos. Eso lleva a errores descomunales. El dinero entonces es un producto
que tiene valor de uso y tiene valor de cambio. Cuando era oro, el valor de cambio del oro mide el valor de cambio mide el valor de cambio de los productos y en último término también del valor de uso. Porque yo compro las cosas no porque me gusta gastar dinero ni por acumular bienes, sino que compro por el uso que tiene. Lo que compro es un valor de uso, pero pago con un valor de cambio. El dinero no va a ser más que el equivalente universal del valor de cambio de todos los productos de un sistema, que él mismo tiene valor. El oro parece, por su valor que se le daba, valía 18 veces más que la plata. ¿Por qué? Porque era 18 veces más escaso. Y entonces para tener un kilo de oro era necesario 18 veces más de trabajo que para tener un kilo de plata. Y tener un kilo de plata suponía muchísimo más trabajo que para tener un kilo de maíz. ¿Cuánto trabajo necesito para pagar el valor de la plata en maíz? En abstracto y en principio, el mismo tiempo que le da al minero conseguir un kilo de plata. O es decir, un kilo de plata es X tiempo, que igual a no sé cuántos kilos de maíz, pero que va a ser X tiempo. Estos dos son iguales. Si yo logro un kilo de plata trabajando 4 meses, el maíz que produzco en 4 meses debería en principio, cuidado abstractamente, valer lo mismo que un kilo de plata. Entonces ahí tengo la posibilidad. El dinero entonces es un medio para el intercambio y su valor de cambio es el equivalente universal de todos los valores. Y en nuestro caso es justamente el cacao en el sistema del tianguis. De tal manera que tenemos ya entonces las siguientes categorías. Trabajo vivo como la originaria de todas. Valor de uso como ese sujeto que tiene necesidades y las cosas cumplen con la satisfacción y el consumo. Cuando no existe el valor de uso, el ser humano produce el producto y entonces ya es un producto y eso se llama el valor en la total, sin adjetivo, la productualidad del producto. La tercera instancia es, pero yo a ese producto producido y necesario lo voy a intercambiar. Y entonces en la necesidad del intercambio surge la categoría valor de cambio. Y para poder intercambiar las mercancías ya en el mercado, aunque sea muy primitivo, voy a necesitar una medida. Y todas las culturas tuvieron una medida, una referencia cuantitativa para el valor de todas las mercancías. Y eso es el dinero. Hasta allí. Entonces, ahora quiero dar unos pasos más. El primero, para que se vayan entendiendo algunos temas que voy a ir explicando. Hay instituciones ahora del sujeto económico. Es decir, hay instituciones económicas. Esas instituciones tienen tanta antigüedad casi como el ser humano, porque el hecho de que algo tenga valor de uso allá en el Paleolítico, hace 150.000 años, cuando apareció el Homo sapiens, ya hay valor de uso. Y entonces, si hay valor de uso, hay consumo, y ya empieza a gestarse un tipo de institución, por ejemplo, de los que recolectaban raíces, porque estas eran las que se nutrían, o cazaban animales, o pescaban pescados. Estos eran instituciones técnicas
¿Por qué? Porque son ser humano, naturaleza. Todavía no eran prácticamente económicas porque era autoproducción de la comunidad y autoconsumo. Y si había excedente, se podía repartir y no aparecía como tal. Con el tiempo van a empezar a diferenciarse las instituciones. Y entonces la comunidad se va a transformar en comunidad productiva. Y al transformarse en comunidad productiva, va a tener que adquirir técnicas, desarrollar técnicas y heredar técnicas para la nueva generación. Entonces empiezan a surgir, ¿qué diría yo? Instituciones pedagógicas que van a enseñar las técnicas a los niños, a los jóvenes, a la nueva generación. En el clan, una persona podía cumplir todas las funciones porque había pocas, pero ya al llegar al neolítico, las funciones se diversifican Pero no solo hay instituciones tecnológicas, sino empieza a haber instituciones económicas. Y quizás la primera, y no por el liberalismo, ni el neoliberalismo, ni el capitalismo, es el mercado. Hinkelhammer recuerda muy bien que el mercado no es por naturaleza, es una institución humana. Y como tal, no podrá eliminarse, sino que habrá que cualificarla de manera que sea justa. Y eso vamos a ver en la segunda parte del curso cómo empieza. Porque si caemos en idealismos y proponemos cosas imposibles, bueno, es muy bonito porque soñamos cosas, pero eso no es practicable, ni nadie lo puede llevar a cabo. Y tenemos gobiernos en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, que están queriendo construir una nueva economía. No le vamos a estar hablando de cosas utópicas en el sentido negativo del término de irrealizables. El mercado es una institución clave, porque es la que establece las relaciones entre los productos, que es la primera relación económica posible. Y por lo tanto, surgen de inmediato reglas. Entonces sería muy interesante tomar el código de Hammurabi, rey de Babilonia, a 50 kilómetros del actual Bagdad. Allá 3.700 años hace, Hammurabi escribe un código. Es un código económico. Dice cómo se compran los bueyes y se venden, cómo el juez debe ayudar al pobre más que al rico. Es un código donde ya vemos toda una economía funcionando y donde hay reglas. Quiere decir que las instituciones tienen reglas y lo que importa ahora en el futuro va a ser comprender esas reglas con respecto a los sujetos que cumplen esas reglas. Y entonces quiero volver al esquema que hice de algunas determinaciones de un sistema posible económico. El sujeto 1, el sujeto 2, que trabaja la naturaleza, que produce un producto y que hay un excedente, el cual puede ser manejado por el sujeto productor o por otro sujeto. Entonces aquí yo puedo hablar A. A es una relación práctica, es una relación social en todo sistema desde hace 5.000 años. Estamos en la historia, en neolítico. La relación con la naturaleza es la relación P. Yo modifico la naturaleza, la transformo, le doy otra forma. La otra forma es el producto. Entonces, esa transformación C, Marx le va a llamar objetivación, no solo de la idea del producto, o es decir, yo digo, voy a plantar manzanas. Entonces sé que las manzanas tienen un raíz, tronco y follaje, pero ¿cómo la voy a distribuir? Entonces la voy a poner de una manera tal que va a tener una cierta distancia, no tan juntas. Y eso, después de un siglo, 2.000 años, 2.000 años, ya los manzanares tenían reglas perfectamente definidas en las culturas neolíticas. Entonces,
el sujeto se objetiva en las reglas, pero en el fondo objetiva su vida en el trabajo, y esa manzana tiene propiedades naturales alimentarias, pero al mismo tiempo es producto del trabajo humano, y hay buenas y malas manzanas según el trabajo. Ese producto en realidad yo podría directamente consumirlo, pero a veces no lo puedo consumir. Tengo que dejarlo para el año próximo volver a tener semillas para plantar. Que sí, que en realidad uno se nutre de los excedentes. Eso es un sistema. Y ahora ya un sistema también categorial de instituciones que vamos a ir viendo en el tiempo cómo se van a ir evolucionando. Para mí, la clave de la interpretación de un sistema se da al nivel de lo que he puesto en un triángulo, el excedente. El manejo del excedente es lo que crea el dominio de un sistema. El que domina el excedente es el que va a dominar todo el sistema. Y el sujeto 1 va a ser un sujeto dominante y la relación A va a ser igual a dominación justamente cuando un grupo, unas personas, un pueblo o quien sea, veremos en la historia, gestiona ese excedente. No hay necesidad que lo posea. En la Edad Media el señor feudal no posee el excedente, pero lo gestiona, porque el campesino tiene que llegar en la Edad Media europea, al castillo. ¿Qué es el castillo? En el fondo es un depósito de trigo, porque ahí no se lo comen las ratas, en principio, pero tampoco se lo pueden quemar otros enemigos. El señor feudal se justifica diciendo, yo protejo las reservas del pueblo de los siervos. Y eso a su vez con mitos religiosos que le dan derecho a eso, y hay todo un derecho, se llama el jus dominativo, que hace que el señor feudal tenga autoridad y el siervo crea que la tiene. Porque si no lo cree, no funciona. Estaría acá. Y esa relación es dominación. ¿Pero por qué? Porque gestiona el excedente. Y eso va a ser, en todos los sistemas va a haber un tipo de excedente. Da la casualidad que el excedente del capitalismo no lo ve nadie. Es invisible. Es un problema de visibilidad. Y es un problema de nuevo fenomenológico. Lo que aparece, el fenómeno, no es el excedente, sino una apariencia, la ganancia. Y entonces Marx va a hacer todo su trabajo para develar lo invisible y mostrar que ese excedente, por ejemplo, se llama plusvalor. Y con eso cumplió su función. Terminó. Después todo lo demás son complicaciones posteriores, pero si yo entiendo eso, el capitalismo es injustificable. Y eso da conciencia política a la clase obrera, a todos. Y claro, veremos, sin embargo, eso cómo continúa hasta la globalización actual y lo que ha hecho México de privatizar su energía, que lo podemos explicar después con estas categorías. Entonces, el excedente, que es también antidiluviano, porque la humanidad produce más de lo que necesita para el consumo, cuando es manejado por un grupo y no la comunidad como en el Paleolítico, empieza a ser sistemas de dominación, que voy a llamar no equivalenciales. O es decir, ya no habrá igualdad. El que trabaja y produce el producto ya no va a recibir toda la vida que objetivó. Y por eso que un texto semita 2 siglos antes de la llamada Era Común, texto que usó Bartolomé Las Casas para en Cuba en 1514, criticar la encomienda y la injusticia con los indios, ese texto dice así: el que no paga justo salario derrama sangre. Eclesiástico 34:18, un libro de la Biblia protestante dejada fuera de la Biblia católica,
en el Concilio de Trento. Pero miren, si yo digo, el que no paga el justo salario derrama sangre, está el concepto de plusvalor. ¿Por qué? Porque hay salario, porque todos los bienes son objetivación de sangre que es vida, porque ese texto semita comienza así. El pan es la vida del pobre. Quien se lo roba, lo mata. Ahí está todo lo que les he dicho hace 22 siglos, en el mundo de los palestinos, entre Egipto y Mesopotamia. El pan. ¿Qué es el pan? El producto del trabajo. Es el símbolo de todos los productos, el pan. Claro, para el Mediterráneo. Acá tendríamos que decir la tortilla. La tortilla es la vida del pobre. ¿Quién es pobre? Dice Hammurabi, hecho justicia con la viuda. El pobre es el que trabaja la tierra, produce el pan y otro se lo roba. Y como él puso su vida aquí, se quedó con su muerte. Es la lógica de Marx, dicho hace 22 siglos, en una manera simbólica. Pero es más, mire lo que dice. El pan es la vida del pobre. Es una metafísica de la vida. Il mola al hijo en presencia de su padre, el que roba al pobre en su justo salario. Miren qué texto. Bartolomé Las Casas era un cura. Era un cura dominico. Fue obispo de Chiapas y los chapanecos ya lo echaron y se tuvo que ir. Así que no era don Samuel Ruiz, sino Bartolomé Las Casas. Y en Chiapas ya se acumuló la violencia de los conquistadores hasta hoy, 5 siglos. Entonces dice, él era un cura, un sacerdote. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? No sé si han visto cualquier culto católico. En el ofertorio dice, te ofrezco Dios este pan, fruto del trabajo y la tierra. ¡Acha, qué bueno! Porque ese pan es fruto del trabajo y de la tierra. Es el esquema que yo les he presentado. Marx. ¿Y qué le dicen a Dios? Recibe este fruto a Dios. Miren lo que dice el texto. Semita, el que ofrece a Dios en sacrificio lo robado al pobre, mata al hijo en presencia de su padre. ¿Quién es el hijo? El indio, que había objetivado su vida en el pan. Entonces, como si el sacerdote dijera, te ofrezco, oh Dios, este pan, fruto del trabajo del indio, porque había puesto su vida ahí. Y entonces el indio, al no comer ese pan que se lo robó la encomienda y los conquistadores, se mueren. Entonces, en realidad, este sacerdote está diciendo, recibe, oh Dios, la vida de tu hijo que mato. Es un sacrificio humano. Pero ese Dios es un... ¡Wow! Ay, ay, ay. Ese Dios es un fetiche. Y esto es lo que va a criticar Marx. Y eso aconteció en Cuba, en Santi Espíritu, en 1514, al origen de la modernidad, antes de Descartes, Newton, Hobbes y todos los pensadores europeos que van a pensar desde el 1600 en adelante, y se comieron un siglo de injusticias delatadas por nuestros grandes intelectuales latinoamericanos y mexicanos. Pero tenemos que ir a Harvard a aprender ciencia.
Si nosotros se le hemos enseñado, señores. Bueno, esto es para demostrarle algo muy interesante, que son cosas muy antiguas y se pudieron decir míticamente, ahora hay que decirla analíticamente, con un sentido de ciencia que no es el positivismo, que trabaja con probetas, sino otro tipo de ciencia que es más fundamental y es la dialéctica. Entonces, para mí el excedente va a ser la clave de la organización de todos los sistemas equivalenciales del Paleolítico, pero cuando en el Neolítico la ciudad diferencia las funciones, entonces también se diferencia la dominación y el dominado. Y un grupo domina el excedente. Y en cada sistema yo puedo ir mostrando cómo funciona eso. ¿Cuál es el sujeto 1? ¿Cuál es el sujeto 2? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Sobre qué naturaleza? ¿Qué producto? ¿Qué excedente hay en cada sistema histórico hasta cuando lleguemos al Capital de Marx? Vamos a entender que hizo la descripción sincrónica, no diacrónica, del sistema capitalista, pero no por arte de magia, sino por un análisis muy detenido que le llevó desde 1818 nace, en el 44 empieza economía hasta el 82. Fueron 38 años, no tanto. La etapa creativa de Marx, fuerte, son 10 años. De 1857 los Grundrisse hasta 1867 el tomo 1 del Capital. Esos 10 años, Marx escribió lo fundamental. Ya lo iremos viendo. Entonces, cuando el excedente ya no es trabajado equivalencial o comunitariamente, el sistema institucionalmente se hace de dominación. Es decir, un capitalista podrá decir, no, yo quiero ser bueno, sí, quiero ser justo, quiero que mis obreros puedan participar en las ganancias y todo, sí, pero tú le pagas salario, claro. Hacha, ¿qué es lo que paga el salario? Paga el trabajo. No, paga solo la fuerza de trabajo, pero no todo el trabajo vivo. Le robas mucho. Entonces, ¿de dónde sale tu ganancia? ¿De mi inventiva, de mi organización? No, sale de lo no pagado a los obreros. Entonces, por más que quieras ser bueno, no puedes, porque todo el sistema te lleva a explotar a otro. Pero entonces habría que ¿qué? Y bueno, habría que hacer algo distinto. Y eso es de lo que se trata. Y la humanidad va hacia eso, porque está subiendo la conciencia. Y ya un obrero ya no es lo que era en el siglo XVIII. Ya es un hombre culto, es una persona que maneja los medios también virtuales. Hasta el último campesino empiezan. Todavía hay muchos que están ignorando muchas cosas. Tienen sus saberes tradicionales, pero no críticos de los saberes modernos. Entonces, estamos en una etapa de transición y por eso va a ser muy bueno el ir muy despacio. Entonces, con el Neolítico, el excedente va a ser gestionado por una clase social. Antes no había clase, porque en el Paleolítico hay una comunidad, una tribu, hay estructuras comunitarias, pero no hay clases. En la Mesopotamia sí tenemos clases. En el Imperio Romano hay clases. En el Imperio Chino hay clases. Entre los aztecas hay clases. Y clases es justamente un grupo de personas, como diría Hegel, que tiene una cultura, una manera de interpretar la vida y un tipo de trabajo. Entonces los guerreros águilas tenían también un trabajo, eran guerreros. Pero pericia de cazar enemigos en las guerras floridas, y gracias a cuanto he cazado, que no necesitaba matar, pero cazar, me permitía ser un tecutli, miembro de la aristocracia. Y como miembro de la aristocracia me daba poder vivir en los mejores palacios de México, Tenochtitlan, tener servicio
y vivir muy bien. El campesino vivía mucho más humildemente, pero todavía el tipo de dominación no va a ser como el colonial, porque al menos todos los bienes, el excedente, se repartía al menos en el imperio, pero después se va a ir afuera y se va a ir a España. Y ahora nuestro petróleo se va a ir a Estados Unidos y a Europa. Y ahí sí que hay pérdida, es el colonialismo. Eso cuando va a surgir, hace solo 5 siglos. Y de ahí en adelante vamos a llegar al presente. Entonces, termino esto, la tercera tesis. Hay valor de cambio, hay dinero, hay sistemas económicos. Estos sistemas económicos se van dando en la historia. Todas las categorías que he explicado hasta ahora valen para todos los sistemas económicos posibles, no solamente pasados. Cualquiera, aún para los aztecas, porque tienen valor de uso, valor de cambio, tienen dinero, etcétera, etcétera. Después vamos a ir viendo cómo se va a ir determinando mucho más todo esto.